nosotros, ¿no? Y a la inquietud de si es posible avanzar aún más rápido de lo que lo estamos haciendo. Entonces, en esta transformación digital, que viene dado por varios factores que vamos a compartir un poquito más adelante, y dos grandes paradigmas que a mí me parecen interesantísimos, que les voy a compartir, que tal vez están determinando este rápido cambio, esta necesidad de avanzar o de adaptarnos o readaptarnos como organizaciones. Pero bueno, como decían, lo primero es lo primero, y ya que estamos hablando de chatbot, para cubrir lo principal, si alguien no entiende o no está tan familiarizado que es un chatbot, pues bueno, podemos leer la definición, por supuesto, la que les estoy compartiendo es tomada de Wikipedia, y si lo dice Wikipedia es absolutamente cierto. Bueno, al fin y al cabo no es más que una máquina, un programa, un computador que nos va a dar, va a intentar simular un ser humano y encontrarnos respuestas a preguntas que podamos tener, ¿no? Como una especie de conversación a través de un chat. Pero a mí, que soy muy inquieto, ya que lo que queremos es conectar esas preguntas con esas respuestas de manera fácil, me gustaría menos ampliar lo que significa un chatbot, lo que necesitamos en nuestras organizaciones. Ampliarlo a lo que sería un bot o un método automatizado. No solo es un chat, sino también las necesidades que tenemos para encontrar esas mismas respuestas a las mismas preguntas que tenemos, pero que podamos hacerlo por voz, por texto, por email, por chat, por un IVR, por un mensaje de voz que nos responde. O sea cual sea el dispositivo, el canal que utilicemos, al fin y al cabo lo que estamos buscando es una respuesta a la pregunta y que sea fácil. Y esto también nos trae la inquietud o el dilema, ¿no? Si realmente conocemos a este nuevo consumidor, y es un poco donde quería ir, ¿no? Más allá del por qué los chatbots o los bots están siendo cada vez más reclamados o más necesitados. Entonces, entendamos bien quién es nuestro consumidor, y cuando hablo de consumidor es nuestro cliente externo y, por supuesto, nuestro cliente interno. Cuando hablamos de un cliente externo, principalmente hablamos de ese influenciador, ¿no? Lo que yo suelo definir de una manera muy divertida, ese devorador de emociones. Todos somos individuos en que gracias a estas nuevas generaciones nos estamos permitiendo relacionarnos con empresas de manera emocional, más allá de manera racional. Y es interesante porque 7 de cada 10 decisiones que tomamos son irracionales, y que nadie se me ofenda. Lo que quiero decir es que son emocionales, no responden a datos o a hechos, sino tomamos decisiones en base a emociones. Y asimismo nos relacionamos con las organizaciones, con las empresas, nosotros como empleados y, por supuesto, con las empresas con las que compramos o consumimos. Y bueno, esto es algo común, es algo que compartimos, esa necesidad de vivir, de experimentar, de ver las cosas por nosotros mismos, por supuesto, de ser competitivo y de dar ese salto, ¿no? De vez en cuando, el sentirnos diferentes, especiales, el que nos merecemos que se nos trate de alguna manera particular. Y en este mundo de emociones en el que vivimos, tan tecnológico y tan expuesto en las redes sociales, no solo tenemos esta necesidad de vivir, de experimentar, de aflorecer nuestras emociones, sino también tenemos esta necesidad de compartirlas, que otros sepan que esto está ocurriendo, y es cuando las empresas se exponen abiertamente. Antes les comentaba el tema de las generaciones, ¿no? Siempre cuando se habla de este tipo de cosas, hablamos de los millennials. Pero aquí es donde les quiero acercar el primero de los dos paradigmas maravillosos que estamos viviendo, disfrutando o sufriendo como organizaciones. Y es que nunca antes en la historia ha habido hasta 5 generaciones coexistiendo en el mundo del consumo o incluso coexistiendo en el mundo laboral. Es decir, nunca antes en una empresa ha habido 4 o 5 generaciones con esta necesidad de relacionarse entre ellos con sus distintas maneras de relacionarse. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente tal vez a un baby boomer sí le valía que un banco tenga la oficina abierta de 9 a 1, como en muchos bancos importantes en Europa, o de 9 a 5, como en casi todos los bancos en América. Pero a otras generaciones eso no les vale, porque no quieren adaptarse a ese horario. Entonces, este es algo muy interesante que evidentemente nos lastra y nos condiciona. ¿A dónde nos lleva esto? A que no hay una respuesta válida.
no se puede satisfacer a todos de la misma manera. Es más, no se puede satisfacer a la misma persona de la misma manera, haciendo la misma transacción en distintos momentos del día o en distintas situaciones, ¿no? Tal vez vas a querer hacerlo de otra manera, la misma transacción. Entonces, es cuando se vuelve muy interesante. Y bueno, por supuesto, si seguimos hablando de los millennials o de las generaciones, no nos quedemos solo en los millennials. Esto no tiene clases sociales, no tiene fronteras geográficas y no tiene fronteras tampoco generacionales. El espíritu millennial, el querer hacer las cosas como a mí me gustan, como yo las necesito, cuando yo las necesito y compartirlas, va mucho más allá. Mucho más allá. Y bueno, ahí no importa que seas el líder más poderoso del mundo o que seas ya sea religioso, militar o político, pero vas a querer compartirlo, ¿no? Y en un breve periodo de tiempo hemos pasado de, bueno, cuando íbamos a un concierto y hacíamos lo típico con el encendedor, a hacerlo ahora con un móvil, ¿no? Son imágenes que vemos repetidas frecuentemente, pero no son tan antiguas. Es decir, aquí les estoy compartiendo una imagen del 2005. Si alguien no sabe, eso es cuando se estaba haciendo, cuando se estaba, digamos, públicamente estaba apareciendo Ratzinger como el nuevo Papa. Y aquí tenemos en el 2013, que ha sido un periodo de unos 7 años en el cual tenemos el nuevo Papa. Y hemos pasado, y además les comparto, si se fijan, en la esquinita de abajo a la derecha, la del 2005, ahí hay un teléfono. Hay un teléfono de estos un poquito más antiguos que sabrían que eran muy divertidos. Y en la de la derecha, pues es raro ya el que no tiene. O sea, esto ha sido un cambio dramático en los últimos 5 años. ¿Y provocado por qué? Pues por la dopamina, por esta sustancia tan maravillosa que genera nuestro propio organismo, que nos obliga, que nos incita a estar conectados permanentemente, que nos da como ese momento de emocionante cuando recibimos un nuevo mensaje, cuando alguien hace like en Facebook. Y de nuevo, traslademos esto a nuestra realidad con las organizaciones, ya sea como empleados o como usuarios. Y bueno, no sé si lo conocen, pero les comparto la nomofobia, ¿no? Que es el miedo al estar sin celular, sin servicio o sin batería. Tal vez muchos de ustedes se están riendo ahora, pero la verdad es que este tipo de miedo, esta fobia, hay ahora mismo más terapeutas en países desarrollados que estén tratando esta fobia que pues adicciones tan graves como podría ser drogas como la heroína o la cocaína. O sea, es algo que va mucho más allá de nuestra comprensión y es una realidad. ¿Y a dónde nos lleva esto si nosotros queremos poner datos interesantes, ¿no? O datos que pueden cambiar cómo vemos esto, ¿no? Que ahora mismo nos puede parecer algo simpático como nos relacionamos con nuestra familia, pero la verdad es que nosotros mismos en esta audiencia, 1 de cada 3 consumidores va a cambiar de marca de alguno de los servicios o productos que está adquiriendo este año en Latinoamérica. Es decir, 1 de cada 3 vamos a cambiar de proveedor, pero no por precio, ni por capacidades, ni por cualidades del producto o del servicio, sino por la experiencia que estamos viviendo en esa relación con esa empresa. O porque no nos gusta el horario, o porque no nos gusta cómo nos llega la factura, o porque no se acomoda mi modo de vida, cómo puedo relacionarme con el servicio al cliente. Por cosas como esa es que no vamos a seguir consumiendo o relacionándonos con esa empresa. O sea, ya el precio no es algo tan relevante. Y aquí es donde les traigo el segundo dilema, ¿no? Que de alguna manera les quería compartir. No estoy seguro si hay algún... Vamos a ver. Creo que se paró por un segundito de compartir mi pantalla, pero creo que ya estoy de vuelta. Vamos a ver. Estábamos en el segundo gran dilema que les quería compartir, que es el siguiente. En este caminar de la tecnología, en esta evolución de la tecnología que estamos viviendo y disfrutando, ha ocurrido algo maravilloso. Y es que es la primera vez en la historia que el individuo tiene capacidad no solo de inversión, sino de adaptarse a las nuevas tecnologías mucho más rápido y mucho antes que las organizaciones.
estamos relacionándonos con nuestro entorno a nivel individual de una manera mucho más eficiente que las organizaciones están siendo capaces de absorber esa misma tecnología. Y eso está creando un problema de relacionamiento. Ese dilema es algo interesantísimo. Y les voy a compartir, tal vez por qué tanto ha tardado tecnología en incorporarse, ¿no? En lo que es el proceso de adopción. Estos son datos recientes en el cual estamos viendo el tiempo para que una tecnología sea adquirida por 150 millones de usuarios. O sea, son números grandes, 150 millones de usuarios. Vemos que, por ejemplo, el teléfono tardó pues 90 años, la televisión menos de 40, el celular no tardó ni 15 años y así consecuentemente hasta, por ejemplo, Skype, que no tardó ni 2 años en que más de 150 millones de usuarios lo adquiriesen. O sea, los periodos, los tiempos de adopción han reducido dramáticamente. Entonces, por darles datos del chatbot, ¿no? Que de nuevo quiero ampliar el chatbot para no quedarnos solo en chat, sino a bots. Es que dominará las relaciones entre las empresas y clientes hoy al 2020. Y además son datos de muchos días de Latinoamérica, que se lo voy a acercar. Para el 2018, más del 50% de los consumidores ya estará usando este tipo de tecnología, ¿no? Ahí les comparto que son datos de IDC, que habrá más de 31.000 millones de dólares ya transaccionando a través de bots o de chatbots, y algunos de los países que están ahora mismo más emergentes o son más incipientes en la adquisición de esta tecnología. Creo que hay algunas preguntas por ahí. Si no les importa, voy a terminar y luego atendemos las preguntas. Marcas, ¿no? Por supuesto, más del 80% de las marcas ya están intentando incorporar este tipo de tecnología. Esto es un estudio de Oracle. Le compartiremos estos datos luego en el email de agradecimiento a los que hayan atendido. Y si nos vamos un poco por verticales, ¿no? A qué sectores va a ser más productivos, pues tal vez los retailers van a ser los primeros, ya que son los primeros que empezaron a transaccionar a través de este tipo de tecnología, los hoteles, agencias de viaje y, por supuesto, las farmacéuticas. Y en cuando empiece la adopción a la banca o al sector de finanzas, creo que va a ser el que más impacto va a tener. Y estos son datos de Latinoamérica. Entonces, ¿a dónde vamos con el poder de los chatbots, ¿no? ¿Cuál es el poder que podemos ver? Interesante es que en solo un año, estos son estudios que hacemos con una agencia experta en el tema de experiencia de clientes, que en menos de un año hemos pasado de que el 33% de los consumidores, si pueden hacer una interacción a través de un bot o de un chatbot o de cualquier tipo de mensajería, de aplicación de mensajes, Facebook Messenger, WhatsApp, Snapchat, cualquiera de ellas, si fuese igual de eficiente, el 33% preferiría hacerlo de esta manera antes que en vivo o por teléfono o cualquier otra manera. Y en solo un año ha crecido ya a más del 40%. O sea, como les comparto, es algo que está emergiendo de manera rapidísima. Aquí tenemos un pequeño vídeo que se lo vamos a compartir igualmente al término de la presentación, que es, bueno, pues es una interacción de simplemente cómo pedir una pizza. Esto ya existe, es una implementación que hemos hecho con una empresa muy grande estadounidense y puedes hacerlo a través de Twitter. Mandas un tweet, quiero una pizza, te va a contestar con el contacto que ya tienes, la quieres donde la pediste la última vez o con geoposicionamiento, te averiguo dónde estás, uso la misma tarjeta de crédito, sí, y es una conversación por tweet y te manda la pizza a donde quieras, sin tener que interactuar con una persona, ¿no? Para que puedan jugar, les vamos a compartir esta dirección que tienen, aspect.com, barrita demos, barrita mobile, showcase. Ahí tienen demos que pueden ustedes jugar con ellos a través de su móvil, que es simulaciones en muchas de las verticales, por supuesto en las que ustedes están, si se sienten identificadas con algunas de ellas, pero es desde utilities, banca, e-commerce, educación, salud, gobierno, o sea, que pueden jugar. Les invito a que vayan, que las prueben, que jueguen y que nos pregunten qué les parece, si les gusta, no les gusta y, sobre todo, cómo podría ser esto aplicado a sus empresas y cómo podrían beneficiarse sus clientes, ¿no? También les quiero dejar con los 6 grandes retos, ¿no? Para que esa experiencia, que vamos a intentar diseñar con o para nuestros clientes,
sea maravilloso, ¿no? Entonces hay 6 grandes retos. Uno es, primero, identificar un escenario. No hace falta solucionarlo todo, sino vamos a definir un escenario, una transacción, algo que se repite constantemente o un dolor de cabeza que tenemos en la organización. Cómo cobrar, cómo contactar, cómo retener, cómo compartir información, un solo escenario y después darle a ese bot o a ese chatbot una personalidad. Puede ser agradable, exigente, joven, poco más antiguo, más parco, más extenso en palabras, más cercano, más formal. Y entonces, bueno, pues eso habría que hacerlo. Y lo ideal es si quieres hacer un lenguaje más formal o más natural. Cualquier bot, evidentemente, no funciona si tienes que usar palabras específicas. No vale. Tienes que usar palabras naturales, palabras locales, que te puedan entender si dices sí, ok, vale, ya, perfecto, adelante, yes, o sea cual sea, estás intentando proponer un contexto. Y el bot o el chatbot debe ser capaz de entendernos, sea cual sea. No es lo mismo decir 23 que decir 2, 3. Tiene que ser capaz de entendernos. Por supuesto, tenemos que ser capaces de integrar las bases de conocimiento, ¿no? Ese bot o ese chatbot tiene que poder tener acceso a la información que le va a hacer inteligente. Si estás llamando para hacer una transacción, tiene que ser capaz de contactar o de conseguir la información para poder identificarte. Entonces, tenemos que tener eso en consecuencia. Tiene que aprender de sí mismo, tenemos que construir perfiles y que sea, bueno, que aprenda de sí mismo, que nos conozca, que pueda mantener un historial, que ya sepa qué es lo que pedimos o cómo nos gusta pedirlo. Y, por supuesto, que sea fácil para escalar. Si queremos contactar o necesitamos contactar con un agente, que nos contacte con el agente adecuado en el momento adecuado y que sea capaz de hacernos más listos, que nos ayude, no que nos empiece de nuevo la transacción, que ya empezamos con el bot. Y bueno, aquí es donde hablaba de qué tenemos que tener en cuenta, ¿no? Una cosa es que hagamos ese escenario en un canal, pero lo ideal es diseñar ese escenario para que cuando lo necesitamos o cuando podamos, crezcamos esa transacción, esa misma experiencia, la repliquemos en todos los canales que puedan existir, porque la transacción en sí es la misma. De nuevo, escuchemos a nuestro cliente, cuál es nuestro entorno, que les he querido compartir un poquito, ¿no? Y yo, como consumidor, tal vez sería el primero. A mí me gusta hacer las cosas por mí mismo, que me conozcan. No quiero ser un número, no quiero ser una media, quiero que me conozcan a mí. Quiero que hagan las cosas como yo las necesito. Y que si necesito encontrar una respuesta que sea fácil, ya sea que el propio bot me la da o que la escala con alguien que me la va a conseguir, pero que sea fácil. No quiero que me hagan las cosas más complicadas, las quiero fáciles, como yo las necesito, como yo las necesito. Al fin y al cabo debería ser muy fácil para conectar las preguntas con las respuestas, sea cual sea el medio y sea cual sea el momento o el canal. Entonces, yo creo que estamos en un momento oportuno. Creo que el reto es maravilloso con estos dos grandes dilemas que planteábamos, ¿no? Todas las generaciones, no sé si decir peleándonos, pero sí al menos con diversidad de opiniones, digamos. Y este dilema de la tecnología que asumimos individualmente y como organizaciones no nos estamos siendo capaces. Entonces, desde Aspect queremos tenderles una mano. Esta es tecnología que conocemos, que llevamos implementando más de 40 años. Entonces, cualquier pregunta que puedan tener o disponer, este es el momento oportuno para que la experiencia con su cliente pueda ser una ventaja competitiva. Entonces, sin más, de verdad les agradezco el tiempo, espero que la información les haya sido de interés. Les vamos a compartir las direcciones que les hemos dado, les vamos a compartir el vídeo, no se preocupen. Y me gustaría regresarle la palabra a Heidi, por favor, sobre todo para responder si hay alguna pregunta que entiendo que hay en el panel. Entonces, con todo gusto, mi nombre es Asier Boyar, ahí tienen mi email, soy todo suyo para cualquier pregunta que puedan tener. Heidi, por favor, todo tuyo. Hola, buenos días. Bueno,
Sí, veo que hay una pregunta. Una pregunta. Jesús María estaba haciendo una pregunta. Por aquí tengo otra que es sobre cómo... vamos a ver. ¿Qué ¿Aló? ejemplos de empresas ya usan chatbots? ¿Y cuáles son las mejores prácticas y casos de éxito? Sí, hay muchas empresas. Tal vez lo ideal sería Paola, que nos comentes un poco qué tipo de chatbot te interesaría más en ese escenario que digamos que te podría ser elocuente para ti, ¿no? Porque hay muchas empresas. Nosotros tenemos desde bancas, finanzas, cobranzas, retail, hoteles, como antes te daba el ejemplo de empresas de comida, hay salud, hospitales, o sea, hay muchas verticales que ya están utilizando esta tecnología, que son clientes nuestros y que con todo gusto te podemos compartir. Pero ahí en todas las verticales, ahí en esa dirección les proponíamos algunas demos que la mayoría, si no todas, ya están aplicadas en clientes existentes y es por eso que la tenemos como demo. Otra pregunta por ahí. Vamos a ver. Marcela, Hablabas. sí, sí, Marcela tiene una pregunta. Dice, ¿el chatbot está funcionando realmente con inteligencia artificial o actualmente el que se está trabajando con alguna base, con algunas reglas? Ok, digamos, cuando hablamos de inteligencia artificial, tal vez es la gran inquietud que tenemos, ¿no? El cómo podemos dar respuestas a las preguntas. La inteligencia artificial en sí es solucionar ese tema. Es el que cuando surge una inquietud podamos resolverla. Cuando se hace un bot, en este momento lo que proponemos es diseñar una función, una estrategia o un escenario en particular y de ahí ir creciéndolo para hacerlo más inteligente, para ir interconectando. Una de las cosas que más puede lastrar el decir que es inteligencia artificial o no es que podamos interconectar eficientemente las distintas plataformas que contienen la información y que nosotros podamos diseñar esas reglas para usar esa información como se está pidiendo. Ok, Paola dice, ¿qué ejemplos de empresas ya utilizan chatbot? Mejores prácticas o casos de éxito en Latinoamérica. Gracias. Sí, eso es lo que antes os adelantaba. Hay muchas empresas que lo están usando yo ya en distintas verticales. Entonces, con todo gusto, si quieres, te podemos proponer alguna que te sea relevante. No estoy seguro cuál de ellas será relevante, ¿no? Para ti en tu caso. No, me gustaría proponerte el escenario que de verdad te esté inquietando o tal vez la vertical que te esté inquietando para no, de alguna manera, no saturarte con muchos casos de éxito o ejemplos que podamos tener, ¿no? Tal vez uno de los más divertidos que tenemos ahora a nivel mundial es el de Radisson, que es una cadena de hoteles europea eh, que tiene Edward, y Edward, para compartirles algo divertido, ha sido nombrado el empleado del mes, creo que ha sido a principios del, no sé si ha sido junio o mayo, ha sido votado como el empleado del mes y es un empleado virtual, ¿no? Eso es un chatbot que atiende a clientes. Sí, pues Paola hablaba un poco sobre cómo se puede aplicar esto en el sector de gobiernos, cómo lo podemos aplicar en el sector de gobiernos. Pedro también nos está preguntando, ¿tienen casos de implementaciones exitosas en chatbot en Latinoamérica? Que también tiene mucho que ver con lo que tú estás comentando anteriormente, que lo podemos ver en los demos y en otras presentaciones que vamos a compartir. Y quieren saber qué Sí, tipo de sí, sí empresas tenemos. Dime, o si perdón. alguna empresa terrestre. Dice, me gustaría saber qué empresas de transporte terrestre implementan ya esta tecnología. Tengo un cliente en el sector de transporte muy interesado y quiere conocer casos de éxito. Gracias. Ok, sí, con todo gusto. Si quieres, hagamos esa conversación y te compartiremos la información que tengas. Incluso si podría ser relevante, podemos darle buscar una conversación con ese cliente, ¿no? Para que te explique cómo y sobre todo por qué le pareció interesante implementar esta tecnología, ¿no? En su escenario particular. Sí, con todo gusto, cómo no. Ya con esto Eh, terminaríamos las preguntas. Hay algunas preguntas más por ahí, con todo gusto las vamos a comentar, vamos a incluso a compartirlas, yo creo que las preguntas y las respuestas a toda la audiencia.
igual que los vídeos y los estudios y las direcciones que les hemos dicho. Y de nuevo, abramos la conversación, les invitamos a que sigamos en la serie. Vamos a tener después cosas muy interesantes sobre cómo aplicar un chatbot, tecnológicamente cuál es el reto, el desafío, las cosas a tener en cuenta, los 10 pasos para poder diseñar y desarrollar e implementar un chatbot. Pero abramos la conversación. Evidentemente, pongámonos la estrellita de que somos millennials y somos muy digitales y abramos esta conversación con todo gusto. Muchísimas gracias, Heidi, y muchísimas gracias a todos por atender el día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un excelente día.